El propósito del don de profecía es también trazar el camino del pueblo remanente hasta el tiempo del fin. En la primera visión que Elena White recibió, estaba marcado el propósito de este pueblo, que era anunciar la venida de Cristo, el mensaje del tercer ángel, y guiarse por esa luz que iluminaba desde atrás, que era el clamor de medianoche, y guiar al pueblo hasta finalmente llevarlo a la Canaán celestial. Así que es uno de los objetivos del don de profecía, apoyar las verdades descubiertas por la investigación bíblica. Ese es otro. La Iglesia Adventista no tomó la doctrina de lo que Elena White dijo. La Iglesia Adventista fue noche de investigación de muchas personas que buscaron en la Biblia todas las verdades que Dios quería darle a su pueblo remanente, y eran corroboradas luego esas verdades por el don de profecía. Así que hay muchos que están diciendo que la Iglesia Adventista seguía solo por lo que Elena White dijo. No, fueron personas que investigaron y buscaron en la Biblia todos estos principios, y luego fueron corroborados por el don profético dado a la hermana Elena White. El otro objetivo del don de profecía es contextualizar la verdad actual, o sea, mirar de qué manera podemos nosotros aplicar las verdades de la Biblia a la situación del mundo moderno en el cual vivimos. Otro propósito del don de profecía es condenar el pecado. Siempre es una de las tareas duras de un profeta condenar el pecado, y creo que muchos por eso no desean escuchar el don profético en la persona de Elena White, porque toca algún aspecto de su vida en la que tal vez no queremos deshacernos de eso. Hay una semejanza entre la Biblia y los escritos de Elena White. Primera semejanza, que ambos fueron inspirados por el mismo autor. Nosotros consideramos que tanto los escritos de Elena White como la Biblia fueron inspirados por Dios, y es Dios el que inspiró a ambos, así que ambos son autoritativos, pero no están en el mismo nivel de funcionalidad. La función de uno es diferente, ambos son autoritativos, pero la función del uno es exaltar al otro. Ambos concuerdan en lo que se dice, nada es contrario a lo que Elena White dice a la Biblia. Y si hay algunas contradicciones, no está en los escritos, sino en la mente de aquellos que interpretan esto. Hay algunas diferencias también entre la Biblia y el Espíritu de Profecía. Número uno, la Biblia es considerada por el Espíritu de Profecía como el sol, la luz mayor, y ella es considerada como la luz menor. En un mundo donde hay mucha oscuridad, se necesita andar en medio de la luz del sol, que es la Biblia, pero en algunos momentos se necesita también la luz de la luna cuando la oscuridad no sabemos por dónde ir. La Biblia conduce a Jesús, que da vida. Los escritos de Elena White nos conducen a la Biblia. Así que son diferentes los objetivos y los propósitos en este aspecto, aunque hay muchas concordancias. Ahora, ¿qué relación hay entre la Biblia y los escritos de Elena White y la ciencia? Primero, no fueron escritos para probar la ciencia. No son ciencia a la manera como se entiende la ciencia hoy. Algunos consideran que la ciencia hoy, quieren ver la Biblia a la luz de la ciencia hoy, porque la ciencia hoy todo tiene que ser comprobado, y de esta manera ellos quieren usar esos mismos principios de la ciencia en la Biblia, y no. Ahora, la Biblia contiene el Espíritu de Profecía contiene la más alta ciencia, solo que las normas de ciencia hoy no encajan con las normas de ver la ciencia de Dios. Así que no podemos medir la ciencia con la Biblia, ni buscar ciencia en la Biblia, aunque hay ciencia en la Biblia y hay ciencia en los escritos de Elena White.
Estos libros tienen principios científicos, pero no dan detalles científicos. Eso quiere decir que la cultura en que se vivió, las personas buscaron algunos de esos principios y algunos son aplicables, de hecho, esos principios al tiempo actual. Un ejemplo, cuando Elena White recomendó no comprar bicicleta en su tiempo, estaba viviendo una situación en el mundo en que todo el mundo quería usar bicicleta y el costo era súper elevado. Ahí hay un principio, y es el de no malgastar el dinero en aquello, como dice la Biblia, que no es pan, y en aquello que no edifica. Hay otro principio donde pareciera que Elena White se ha salido de los valores y principios científicos, como por ejemplo la situación de la masturbación. Elena White no recomienda la masturbación, aunque la ciencia hoy considera que no hay problema en este hábito. Sin embargo, la pluma inspirada considera esto contrario a la voluntad de Dios, aunque la ciencia y la psicología hoy consideran algo normal dentro del desarrollo del niño. Pero la Biblia el Espíritu de Profecía no está a favor de semejantes prácticas, van en contra de los principios científicos, y nosotros tenemos que en estos casos elegir primero la palabra de Dios, como dice la Biblia. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Así que la Biblia no fue escrita para un manual de ciencia, tampoco lo son todos los escritos de Elena White, y eso no quiere decir que no haya un principio científico. De hecho, hay personas que han dedicado tiempo de su vida a hacer una comparación de los adelantos científicos a la que Elena White ya había dicho mucho antes que la ciencia hubiese descubierto las cosas. Y también en la Biblia encontramos muchos adelantos científicos, pero ese no fue el propósito por el cual se escribió la Biblia. La Biblia fue escrita para nuestra salvación, para el conocimiento de Dios. El Espíritu de Profecía fue escrito para conocer más de cerca a Jesús, entregarnos y conocer más de su palabra, anunciar el Evangelio. Y hay principios en todas las áreas, en todas las ramas de la vida, en la que nosotros podemos ver los valores y los principios que Dios quería que su pueblo final, su pueblo remanente tuviese antes de él venir a esta tierra. De hecho, uno de los principios objetivo del don profético es preparar a un pueblo para la venida de Cristo a este mundo. Por lo tanto, deberíamos nosotros promover el estudio de la Biblia primeramente y del don de profecía, colocando la Biblia como la luz mayor y el don de profecía como la luz menor. La una arroja luz sobre la otra, pero no podemos considerar el don de profecía como un comentario infalible, como algunos consideran, sino es un acercamiento, uno de los tantos acercamientos que podemos tener a las Sagradas Escrituras. De hecho, esto abre las puertas para seguir más la investigación de la Biblia, porque no se ha dicho todo acerca de la Biblia. El Señor es un tesoro, la Biblia es un tesoro del cual podemos sacar grandes y profundos conocimientos que no solamente lo ha dado los escritos de Elena White, sino que también podemos encontrarlo desplegado en muchos lugares donde el Señor ha dado su luz. De hecho, Elena White tenía más de 1000 libros que ella consultaba, estudiaba, analizaba, puesto que estos libros tenían también grandes luces que Dios había derramado a otras personas, no necesariamente tenían que haber sido escogida, especialmente como lo había sido Elena White en sus comienzos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Así que hay una relación, concluyendo, muy estrecha entre la Biblia y los escritos de Elena White, o espíritu y profecía, como le llamamos, en el que los dos armonizan, los dos tienen como propósito presentar a Jesús y